Concepto de gradación. La gradación consiste en cambiar de escala un patrón, agrandándolo o reduciéndolo de manera gradual para que se adapte a distintos cuerpos. Para organizar esos cuerpos, los agrupamos en tallas. Una talla se define por la variación de una de las medidas de la prenda, a la que llamaremos medida talla. La ratio o variación de la medida talla se refiere siempre a una medida horizontal, es decir, de anchos. Por ejemplo, en una camiseta, el contorno de pecho. Ahora bien, el cuerpo humano no solo cambia en anchuras, también en largos. Dos personas con la misma anchura pueden tener alturas diferentes. Por eso, además de la ratio horizontal, existe también la ratio vertical, que se establece en función de la estatura. De esta manera distinguimos dos tipos de ratios, la horizontal, relacionada con los anchos, y la vertical, relacionada con los largos. El cambio de escala puede aplicarse solo en sentido horizontal, solo en sentido vertical, o combinar ambos, dando lugar a una gradación mixta. Cada medida tendrá su propia ratio, que puede coincidir o no con la de otras medidas. Además, esa ratio puede variar, al pasar de una talla a otra en casos concretos. La talla base o central y las tallas extremas. Gradar un patrón es más rápido que trazar uno desde cero. Con la gradación, evitamos los errores de cálculo de las proporciones en las medidas del nuevo patrón, y además, podemos obtener muchas tallas en un mismo proceso. Por ejemplo, de una sola talla podemos llegar a obtener 9 tallas más. La talla del patrón original la llamaremos talla central o talla base. Le llamamos base porque a partir de ella generaremos las demás tallas, y central, porque es recomendable que se sitúe aproximadamente en la mitad de la gama de tallas que queramos producir. Por ejemplo, si queremos realizar la gradación completa de una prenda superior desde la talla 42 hasta la 60, la talla base o central convendrá que sea una 48, o incluso mejor, una 50. Tradicionalmente se ha considerado la talla base como la 48, aunque en realidad es más equilibrado tomar la 50. La razón de esa elección histórica está en la alta divisibilidad del número 48 respecto al 50. Y es que, al fin y al cabo, las calculadoras no nacieron con el hombre. La condición de centralidad de la talla base en la gradación es fundamental para que se deformen las tallas extremas, tanto las más pequeñas como las más grandes. Símbolos de la gradación. Un punto representa un punto del patrón base. En la gradación trabajaremos sobre todos los puntos del patrón. Existe un punto especial, llamado punto de ancla. Este punto puede colocarse en cualquiera de los del patrón, y es el único que no se grada. Su nombre lo explica, ancla el proceso, igual que un ancla sostiene un barco en el mar. De los demás puntos puede salir una o dos líneas. Estas líneas son ortogonales al plano y representan las tallas superiores o inferiores. Cuando hay dos, marcan las dos direcciones, hacia tallas mayores y hacia tallas menores. Si las líneas son paralelas a la medida base, hablamos de anchos. En cada flecha anotamos la cantidad en milímetros, que indica la distancia entre el punto original y el punto de la talla inmediatamente superior o inferior. Esa medida se repetirá tantas veces como tallas tengamos que gradar. Cuando las líneas son perpendiculares a los rectohilos principales, hablamos de largos. De esas primeras líneas, pueden salir otras perpendiculares. Si la primera es de anchos, la segunda será de largos, y viceversa. Cuando un punto muestra dos flechas perpendiculares entre sí, una anidada en la otra, la gradación se realiza en oblicuo. La entretalla es la línea que une los puntos semejantes de todos los patrones de las diferentes tallas de una gradación. Los cambios de ratio en la progresión de una talla dentro de una medida
provocan uno o más quiebres de la línea de entretalla, ya que la línea de la entretalla va modificando su inclinación. Dale al like y suscríbete, si te gusta. Las tablas de medidas proporcionales, antropométricas y mixtas. Existen dos tipos de tablas de medidas, que generan un tercer tipo como resultado de la mezcla de las dos anteriores. El primer tipo son las tablas proporcionales. En ellas, la mayoría de las medidas se calculan de manera proporcional a la medida talla, o a unas pocas medidas básicas. Es decir, toda la tabla se deduce de 2 o 3 medidas principales. Una medida tendrá la misma ratio para todas las tallas. El segundo tipo son las tablas antropométricas, que se obtienen a partir de los resultados medios de una muestra determinada de población. Estas tablas suelen mostrar irregularidades, en ocasiones no mantienen una ratio constante entre las tallas. Las diferencias entre las tallas serán muy similares pero no tienen por qué ser exactas. De la combinación de ambas surgen las tablas mixtas, un compromiso que intenta mantener ratios constantes entre varias tallas, pero sin alejarse demasiado de la realidad de las tablas antropométricas. Son las más interesantes para trabajar, aunque presentan un problema. Todo depende de cómo se haya hecho esa mezcla. Si está bien realizada, resultan muy útiles, pero si está mal planteada, lo único que conseguiremos será generar patrones que no se ajusten bien a los cuerpos. Por eso es fundamental conocer la procedencia de las tablas que utilizamos. Las ratios de cada medida se conservarán en varias tallas y pueden cambiar entre las tallas extremas. Además, debemos tener en cuenta cómo entiende cada tabla las medidas. Hay quien llama ancho de espalda al diámetro biacromial, o quien toma la medida del montante del pantalón sentado. Si confundimos una medida con otra, o si las medidas de la tabla no están bien definidas, no haremos patrones. Haremos chapuzas. Ejemplos de cómo gradar puntos de un patrón. El primer ejemplo es una gradación horizontal de un punto en 4 tallas superiores y 4 tallas inferiores, de 5 milímetros, considerando la talla base como la talla 50. Del punto correspondiente trazaremos una línea horizontal. Mediremos un punto hacia las tallas superiores igual a la ratio multiplicada por el número de tallas superiores. En este caso 4 por 5, 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Marcaremos el punto de la talla superior, en este caso el de la talla 58. Después de haber localizado el punto de la talla superior, marcaremos los puntos de las tallas intermedias desde el punto de la base. Distribuiremos los puntos uniformemente y no midiéndolos uno por uno, porque si trazamos los puntos intermedios serán siempre más exactos. Si trabajamos en mesa, ayudándonos de un compás de gradación seremos más precisos. Si trabajamos con un programa vectorial, en vez de utilizar el compás de gradación utilizaremos la función de distribuir uniformemente. Distribuiremos los puntos de forma vertical, horizontal, o incluso en ambos sentidos a la vez. Realizaremos la misma operación para las tallas inferiores. Por último, trazaremos las líneas que corresponden a los nuevos patrones uniendo los puntos correspondientes mediante líneas. El segundo ejemplo es una gradación vertical en 5 tallas superiores, con una ratio de 5. Este segundo ejemplo es prácticamente idéntico al anterior, por lo que a él nos remitimos. El tercer ejemplo es una gradación mixta, para las 3 tallas superiores, ratio vertical de 10 y horizontal de 5, en las 3 tallas inferiores, ratio de 5 en vertical y 3 en horizontal. Empezaremos marcando las tallas superiores e inferiores, ya sea en sentido horizontal o en vertical. En este caso empezaremos por la gradación vertical. Daremos a las tallas superiores 10 milímetros por talla, es decir, bajaremos el punto 3 centímetros para la talla 56. Para las tallas inferiores, subiremos el punto 3 veces medio centímetro, es decir, 1,5 centímetros para la talla 44.
De la talla superior trazaremos una línea perpendicular al eje de las tallas verticales. Este punto lo desplazaremos agrandando la prenda 3 veces el ratio propuesto, en este caso medio centímetro, por lo que la última talla distará 1,5 centímetros del punto fijado para la talla 56 en sentido vertical. Marcaremos un punto en tal ubicación. Uniremos el punto de la talla 50 original con este último punto. Esta línea será la entretalla de la talla superior. Dibujaremos las líneas de las tallas superiores e inferiores y de las entretallas. ¡Ojo! Este vídeo sigue en cómo encontrar los ratios de cada punto. Dale al like y suscríbete, si te gusta.